Hemos estado estudiando el principio masculino divino, manifestado en Dios Padre, creador de la ilusión, y Dios Segundo, destructor de la ilusión. Hemos descrito como masculino aquella fuerza que implica una acción activa sobre un objeto externo a uno mismo. Así, Dios Segundo es masculino en cuanto penetra esta realidad para penetrar nuestro espíritu despertándolo. Y lo mismo sucede con el Padre Satanás. Es masculino en cuanto que crea el mundo que conocemos, partiéndolo y dominándolo mediante leyes y engaños. Pero ni el uno ni el otro son en sí mismos masculinos o femeninos. Los describimos así por el carácter de su actividad, que implica una acción activa sobre un objeto externo a ellos mismos. Esto es lo que significa masculino. Pues bien, el Dios absoluto, la fuente original de todo cuanto existe, a diferencia del Padre, no ha creado sobre otro objeto, porque no hay otro, solo Él. Por tanto, ha tenido que engendrar con su propia energía. La diferencia entre crear y engendrar es la diferencia entre masculino y femenino. Algo solo puede ser masculino si existe otra cosa sobre la que actúa. En el caso del absoluto, no existe tal cosa, por lo que el absoluto original, antes de dividirse, por fuerza ha de ser femenino. Entonces, ¿por qué se habla generalizadamente del absoluto como un dios y no como una diosa? La respuesta se encuentra una vez más en la propaganda del Padre. Es el Padre Ra quien crea como ente masculino, y por tanto sus servidores venerarán por encima de todas cosas el principio masculino, y no cualquiera, sino el que ordena, parte, legisla y castiga. Hace unos 6000 años, los seguidores de Ra destruyeron la cultura Bere original y efectuaron dos importantes cambios que perdurarán hasta hoy. Eliminaron o distorsionaron la figura del segundo, que es lo que hemos estado estudiando hasta ahora, y sustituyeron a la diosa absoluta por el Padre, trasladando la adoración del principio femenino a una diosa material, una diosa esclava del Padre. Desde entonces, la restauración del alto femenino es el objetivo principal de un espíritu que busca liberarse del orden patriarcal de Ra. El Dios al que se acerca activamente ese espíritu es un principio original, libre, indeterminado e infinito, completo en sí mismo, y no un padre al que obedecer y someterse. Así que es más exacto decir que el segundo penetra esta realidad para llevarnos no al Dios, sino a la diosa original. La fusión con el absoluto implica entrar en un ser receptivo que te espera y te ama, a diferencia de la fusión con el Padre, que consiste en ser devorado por un ser que te agobia y te odia. La historia de cómo sucedió tan brutal transición cultural de la auténtica diosa al falso dios es conocida. Relataré a continuación lo que sabemos. Los pueblos llamados hoy pre-indoeuropeos, que conforme a la arqueología y la paleolingüística conformaron la antigua Europa anterior al 4000 a.C., no son otros desde luego que los antiguos Helén o los Bere, arios euskoparlantes que se extendieron por todo el continente europeo en el Neolítico. Una cultura agrícola avanzada, libre, sin jerarquías y sin ejércitos, que sabemos que honró a la diosa madre universal, Ama o María, la esencia espiritual infinita detrás del universo material en el que vivimos. A tal cultura se opusieron los pueblos que hoy se llaman indoeuropeos, de lengua y genética distinta, que vinieron de no se sabe bien dónde y asolaron Europa desde el 4000 a.C., destruyendo sus ciudades y asesinando a su población. Este sería el que Eleazar llama Segundo Imperio Payo, o Imperio del Padre. Sabemos que eran adoradores del Padre Sol, el principio masculino celestial que ordena, que pone límites. Eran coherentemente pueblos ganaderos, pastores de animales y de hombres, que enterraban a sus muertos, practicaban sacrificios humanos y que tenían una sociedad altamente jerarquizada, industrializada y militarizada. Conocían el bronce y fabricaban compleja maquinaria militar. Sabemos por los estudios genéticos más modernos que durante su invasión de Europa mataron a toda la población masculina y esclavizaron a todas las mujeres en los pueblos que conquistaron.
también que impusieron una religión dominada por el principio masculino paternal solar, por el principio del orden celestial externo que obliga, por contraste con la religión de los pueblos que destruyeron, que contemplaban un orden natural interno que libera. Sabemos por la arqueología que los pueblos de la antigua Europa edificaban en piedra y en casas rectangulares, a diferencia de las redondas usualmente de ladrillo típicas de la cultura del Padre. En sus ciudades no había casas más grandes que otras, por lo que deducimos que no había estructuras jerárquicas. Comerciaban entre ellos y sus ciudades eran ricas, tenían agua, alcantarillado y viviendas más espaciosas que las modernas. Estos fueron los grandes constructores de dólmenes y megalitos, pues su templo era la misma naturaleza, el cuerpo de la diosa que deseaban liberar. Por eso sus ritos se desarrollaban en cuevas, bosques y en la cima de las montañas, en lugares donde se percibían confluencias energéticas propicias para la elevación espiritual. También sabemos que en general incineraban a sus muertos. Por esas mismas razones su cultura dejó un menor rastro, porque no había templos gigantescos que apabullaran a la población, ni complejos rituales de enterramiento, elementos culturales que siempre denotan el miedo de la sociedad que los adopta. No conocían la ganadería, o más bien no la elegían, pero sí la agricultura. Es decir, rechazaban esclavizar a las criaturas de la diosa partida, porque amaban la libertad. Sus poblaciones no estaban amuralladas ni situadas en emplazamientos defensivos, sino a orillas de los ríos y las tierras fértiles. En varios miles de años no hay rastro arqueológico alguno de ejércitos, armas o guerra de ningún tipo, por lo que hay que deducir que rara vez, o tal vez nunca, se peleaban entre ellos. Esto denota desde luego un grado de unidad social y cultural muy alto, mantenido además constante durante miles de años. A ojos del ser humano actual, parecería imposible que un grupo humano pudiera extenderse pacíficamente por Europa durante miles de años sin incidentes armados. Pero esto parece ser un hecho probado. La pregunta es, ¿cómo pudo ser así? Podemos saber que no llegaron a esta armonía mediante el control social, porque sabemos que no les interesaba el control. Si les hubiese interesado, se habrían dedicado a la ganadería, se habrían amurallado y habrían tenido jerarquías sociales, armas. La unión entre estas gentes no era producto de la cultura, la ley, el miedo o la necesidad propios de una sociedad paternalista como la nuestra. No era producto de la represión, no estaban confinados, nadie les castigaba por ser malos, porque no había nada más alto que el propio ser humano, ni filosófica, ni social, ni jurídicamente. Como la tierra era propiedad de quien la trabajaba, nadie podía tener algo que no estuviera trabajando él mismo. Por ello, la riqueza era siempre proporcional al esfuerzo individual puesto en ella. Nadie podía aprovecharse del trabajo ajeno, pero no había límite alguno a los frutos del trabajo propio. La armonía en la que vivían no es comprensible para el ser humano de hoy en día, pues era el resultado de una profunda unidad espiritual, producto de su libre voluntad individual, de la ausencia de influencia de los demonios materiales de Dios Padre sobre ellos. Como espíritus despiertos en contacto directo con la verdad, los habitantes de la antigua Europa eran desde luego el pueblo de Dios, tal como dejaron impreso a lo largo y ancho de toda la toponimia europea, que todavía está plagada, por ejemplo, del P del segundo y del Ma de la diosa. También quedaron rastros del Be y la Ma en los nombres que seguimos utilizando. El principio espiritual masculino de estos pueblos, el Be, no se percibía como algo separado a uno mismo, ni mucho menos superior. El espíritu era uno mismo, y su trabajo era liberar el cuerpo y las emociones de sus cadenas, esto es, liberar a la diosa material, reordenarla. La reordenaban no en colectivo, sino como individuos, con su misma vida y con todas las acciones de que ésta se componía. El centro no se encontraba en lo social o colectivo, en lo ambiental o ideológico, sino en el individuo mismo. Desde luego quedan rastros de ello. No es casual que la institución política por antonomasia del País Vasco sea el régimen de concejo abierto, que reúne a todas las familias de una comunidad para decidir,
y exige la unanimidad de todos los participantes para tomar una decisión. Esto quiere decir que la voluntad individual de un solo miembro puede echar atrás cualquier decisión política. Esto significa, desde luego, el empoderamiento político más absoluto posible del individuo y también su absoluta libertad, pues nunca podrá imponérsele nada en contra de su voluntad. Esos son los modus veres que perviven en algunas tradiciones históricas hoy casi extintas de la comunidad humana con mayor relación genética, lingüística y cultural con los pueblos de la antigua Europa, los vascos. Pero en general, es muy poco lo que ha quedado de esa antigua Europa neolítica. La explicación más lógica de este vacío es que la cultura paternalista que se impuso sobre ellos destruyó todo lo que pudo su recuerdo. Pues su recuerdo es la prueba irrefutable de que sí se puede, puesto que ya se ha hecho. Lo primero de todo, los conquistadores hubieron de borrar o distorsionar el recuerdo del segundo, pues la pervivencia de un principio masculino liberador es totalmente contraria a los fines de una sociedad esclavista que solo contempla el principio masculino controlador. La eliminación del principio masculino fue literal. Consistió en el asesinato de todos los varones de la antigua Europa. Esa es la técnica principal para controlar un rebaño que los ganaderos aplicaban ahora a los seres humanos: la feminización. Con ese fin también distorsionaron el idioma original para hacer incomprensible cualquier resto escrito del pasado de los Vere. Sin embargo, la diosa no se borró, porque lo que interesaba más era degradarla a principio material, a una diosa que nutre de bienes materiales y no al espíritu absoluto infinito de caos creativo del que emerge cualquier expresión posible y al que se desea retornar activamente. La diosa materia sirve a los propósitos de la cultura paternalista, que feminiza a su rebaño haciéndolo esperar el pan nuestro de cada día. En la cultura paya, uno se somete a la diosa material en lugar de liberarla activamente. Así el hombre ya no es un individuo empoderado que elige conforme a su mejor conocimiento, sino un mero eslabón de una cadena, un ser sometido que elige conforme a la ley de Ra, un ser que obedece. La cultura paternalista alzó progresivamente el poder y las cualidades masculinas dominantes de su dios padre Satanás, hasta llegar a afirmar la creación ex nihilo, o creación a partir de la nada. Dogma cristiano desde hace 1700 años que implica la negación definitiva de la diosa. Conforme a este dogma fundamental, el Padre es omnipotente y por tanto no necesita nada previo para crear, no necesita una diosa y por tanto no existe una diosa universal, sino una materia creada por el Padre, esclava de éste. El dogma de fe en la creación ex nihilo es la creencia más extendida hoy en día, pues en el ateísmo el origen del universo es el Big Bang, una acción explosiva masculina, y poca gente se plantea demasiado qué había antes. Es el mismo principio patriarcal del cristianismo de Dios Padre el que los ateos contemplan como principio original único y absoluto. Los dominadores cambiaron femenino por masculino en todas partes. Adán, al que hoy se tiene por primer hombre, no es varón, sino hembra. En realidad es Adama, la diosa, siendo el segundo principio el Be, Dios segundo. Como ya hemos explicado, lo femenino es el origen y lo masculino procede inevitablemente de una subdivisión, en este caso, la costilla de Adama. La imposición en el remoto pasado de la cultura del Padre sobre el pueblo de Dios se recuerda mitológicamente en casi todas las culturas antiguas. Es el rapto de Europa por las culturas del Padre lo que origina la melancolía de Jasón, buen propietario, que viaja en la nave Argos a las tierras de la antigua Iberia asiática para recuperar el bello cino de oro, la piel del cordero divino muerto que guarda un dragón. Como nos explica Robert Graves, el viaje de Jasón busca el retorno a la fértil sociedad de la diosa que existió en la antigua Europa, el retorno a la armonía, el buen masculino-femenino, o el buen equilibrio, el Tao,
la obra hacia el absoluto. Esto también se recuerda en el poema sumerio de Gilgamesh, donde se nos cuenta el mito de la lucha por el cortejo de la diosa Inanna, que es Venus Ishtar, por parte de dos pretendientes: Enkidu, el agricultor, que representa a los pueblos Be de la antigua Europa, y Dumuzi, el pastor, que representa a los pueblos conquistadores del Pa. Enkidu se describe como salvaje, viviendo en el bosque con los animales y librándolos de las trampas de los cazadores. Es una energía masculina liberadora. Dumuzi es un pastor que esclaviza y sacrifica a los animales. Es una energía masculina subyugadora. Al final, en el poema, Enkidu se rinde a Dumuzi, dejando a los rebaños de este pastar en su isla. También es este el contenido esencial detrás de la historia bíblica de Caín y Abel, que son agricultor y pastor respectivamente, y ofrecen el fruto de su trabajo en sacrificio, al igual que Gilgamesh, solo que en este caso lo ofrecen ya a un dios masculino, Yahvé, que ha sustituido a la diosa Inanna de la historia original. Al igual que sucede con Inanna, Yahvé prefiere el ganado de Abel que las plantas de Caín, y entonces Caín, loco de envidia, asesina a Abel. Pero como señala María Gimbutas, a este mito se le ha dado la vuelta, presentando como asesino al agricultor, cuando en realidad sucedió al revés. El mito original de Caín y Abel nos contaba simplemente cómo los pastores de hombres tomaron el control del mundo hace unos 6000 años. Presentarse como víctima es la técnica fundamental que adoptan todos los dominadores en todas partes y tiempos para generar simpatía hacia su causa y poder parasitar sus víctimas. La causa del ganadero es el esclavismo. Sin embargo, aun con esa distorsión, perdura hoy en día el recuerdo de la diosa. El culto a la Virgen persiste en millones de cristianos que siguen adorándola por encima de Jesucristo y por encima incluso de Dios Padre, a quien nadie saca en procesión en las festividades cristianas. Se sigue sacando al Be y a María, a los dioses Veres de la antigua Europa, si bien convenientemente distorsionados. Hoy en día la adoración de la diosa es un vago recuerdo inconsciente y por ello es permitido por los pastores, porque la diosa esclava no puede iluminarse sin la presencia de un principio masculino liberador y por tanto no hace ningún daño a la cultura paternalista. El poderoso águila del segundo se convierte en una aburrida paloma y el principio generador de todo cuanto existe se convierte en una mujer pasiva inseminada por Dios Padre. Nadie va a empoderarse jamás teniendo como ídolos a un receptáculo vacío, castrada, beata, y a un buenazo hijo de Dios que se deja crucificar. Tales ídolos representan el desempoderamiento femenino y masculino más absolutos. Ahora bien, el contacto real con el absoluto no está del todo perdido. Tiamat ha sido vencida y ordenada, pero sigue viva y es posible acceder a ella. Quien encuentra el origen se convierte en un mago absoluto femenino, un alquimista, rayo de la alta energía de la madre, que extrae su maná de la energía del dragón primordial, el absoluto. En comunión con la fuerza masculina liberadora del segundo, el mago busca deshacer todos los límites que Satanás ha impuesto en este mundo. Busca deshacer la ilusión, el velo de Maya, para revivir la esencia inmortal, libre e infinita de la alta diosa. En este capítulo vamos a relatar la historia de la caída de María, para los gnósticos el león Sofía, nuestra diosa madre. Esta es la historia de su desgracia, de su partición por Dios Padre Satanás y su solidificación en la materia que conocemos. Conforme al relato gnóstico, Sofía, que quiere decir conocimiento en griego, es un eón, una emanación del absoluto, uno de sus aspectos femeninos. Sofía da inicio a nuestra historia al soñar una creación por su cuenta, sin participación del resto de eones. Su pasión y su ansia de conocer
la lleva a desplazarse ella sola desde su reino, el pleroma, o completitud en griego, hacia la negrura inmanifiesta. Pero el intento de la diosa da como resultado algo muy distinto de lo que ella había soñado, pues en su aventura hacia el abismo le devolvió la mirada. El corrupto demiurgo nace de la mecanicidad e inconsciencia de las regiones oscuras de la galaxia, animado por la energía y la vitalidad de Sofía, que allí ha llegado movida por su pasión. El demiurgo es hijo de la energía de Sofía, de su atención puesta en la oscuridad, pero no de su intención, pues ella no pretendía engendrar ese monstruo. Y por tanto el demiurgo es un semidios, pues no genera su propia energía vital, sino que la parasita absolutamente toda. Es demi, semi, urgo, absoluto de las profundidades. El demiurgo suplanta la energía masculina requerida para crear algo divino, la energía que Sofía pretendió ignorar al iniciar su fatídica aventura. Pero el demiurgo no es divino, no entiende el orden divino por no provenir ni haber estado jamás en las regiones luminosas, y por eso su creación va a ser una falsificación. Esta es la característica de la obra de Satán. La inteligencia inorgánica infernal no puede crear nada nuevo, tan solo imitar lo existente. Separado de todo lo demás y sintiéndose él mismo un dios, Ra decide crear un mundo imitación del sueño de Sofía, pero exclusivamente para que lo adore a él. El demiurgo somete al resto de arcontes, entidades como él que habitaban inconscientes las oscuras regiones exteriores de la galaxia, y todos juntos comienzan a rotar en torno a Sofía, oprimiéndola y absorbiendo su energía, de modo que ella ya no puede regresar por sí misma al pleroma. Ra va constriñendo a la diosa hasta atraparla en su sistema planetario muerto, el sistema solar, bien alejado del pleroma, la plenitud del centro de la galaxia. La diosa se solidifica y materializa, convirtiéndose en la Tierra. Pierde así su vida plena y autónoma para pasar a existir en la interrelación y el parasitismo. En realidad, lo que el padre demiúrgico ha hecho fundamentalmente es dividir a Sofía en tiempo, pues él es el creador del tiempo, Cronos, nuestro buen cortador. Es el tiempo del padre Cronos, el fundamento de la materia. Solo puede existir materia si existe tiempo. La materia es parcial, los objetos solo están aquí o allí, y perecedera, todo nace, todo muere, además de parasitaria, pues dado que se experimentan como separados, todos los entes han de consumir la energía de otros para sobrevivir. Esto es una ley universal en nuestro mundo, que funciona también en todos sus niveles y que describe las cualidades parasíticas que el demiurgo Ra imprime sobre la diosa materializada. Por supuesto, tal separación es una ilusión producto del tiempo, pues en último término, nada está separado del absoluto. Por eso la diosa cortada, la materia, se describe como Maya en la tradición védica, la tradición del segundo. La realidad que conocemos es un velo, el velo de Maya. En sánscrito Maya significa ilusión y en el más antiguo Elengoa significa propiedad de la madre. Así que la propiedad de la madre material es la ilusión, es decir, que la materia genera por sí misma ilusión. El pecado original no pertenece al ser humano, está impreso en nuestro mundo. Es el pecado de Sofía y Ra, origen de toda la desarmonía, dolor e injusticia que sufren todos los seres vivos en este planeta prisión. La diosa materia es en latín Magna Mater, Magona Mater, la gran madre de la tierra. La materia es la madre. Mater sigue diciéndose igual en inglés y se pronuncia casi igual que mother, que quiere decir madre. María es la madre fundamental de la tierra. El mismo significado que María tiene la palabra materia. Madre y materia son por tanto una y la misma cosa. La carencia fundamental que Ra impone sobre María y por tanto sobre todos nosotros es la separación. Separación entre los seres y las cosas, separación de la verdad, de la esencia.
La separación es la ilusión fundamental propiedad de la madre, el velo de Maya, pues ese es el estado vital original del propio Demiurgo, bien alejado de la plenitud. La diosa sufre su destino e implora perdón al absoluto por su error, al actuar de modo parcial e inarmónico, y Ko manda al segundo a nuestro mundo, el B, para ayudar a Sofía a volver a la plenitud liberándola de los parásitos que la oprimen. Dado que Sofía está dividida y separada, la influencia del B es sobre los seres humanos, la creación máxima de Sofía, encarnación misma de la diosa, así como de sus problemas. La manera del B de influir en los humanos es libre, pues él es el masculino liberador y por tanto nunca manipula o engaña, como Satán, el masculino subyugador. El B solo informa de la verdad, pues verdad mismo quiere decir dada por el B, y actúa como apoyo a decisiones libres y voluntarias. Son los humanos quienes han de portar en sus manos la llama de la libertad y el conocimiento, no los dioses. Sofía ha de retirar su mirada de la oscuridad voluntariamente y librarse del mal de los arcontes que la oprimen. Si hace esto, si hacemos esto, recibimos ayuda del segundo en nuestro camino de ascensión y retorno a la plenitud. Así pues, la restauración de la plenitud de Sofía es el objetivo de los hombres de Dios, mientras que su aprovechamiento, disolución y control es el objetivo de aquellos que sirven al Demiurgo y sus demonios. Esta es la única lucha que sucede aquí. Es por supuesto una lucha por el espíritu, por su liberación o su consumición. Es el ser humano quien actúa la lucha divina por la liberación o la esclavización de la diosa. Vemos que hay por tanto en Sofía dos diosas, o más bien dos formas de referirnos a la misma diosa, la universal y la material. La primera es el principio femenino pleno, libre e infinito. Es la sabiduría, pues lo que Sofía hace al internarse en la oscuridad por sí misma, obviamente, es conocer. La segunda es el principio femenino cortado, moldeado y ordenado, que lo único que hace es obedecer. Esas son desde siempre las dos únicas opciones reales del ser humano, lo sepa o no. Si elige obedecer, pensará que tiene muchas más opciones y vivirá esclavo haciendo todos los días exactamente lo mismo hasta que muera, pensando que es libre. Si elige conocer, se dará cuenta de que siempre hubo solo dos opciones, la pastilla azul y la pastilla roja, y modificará radicalmente todos los terrenos de su vida para siempre, siguiendo al espíritu. Hemos dicho que antes de ser llamada Sofía, nuestra diosa madre recibió el nombre de María, madre fundamento de la tierra. Quitando Ea o Ia, que como hemos dicho significa tierra, nos queda Mar. El Mar es la madre fundamental. Esa es la diosa universal. No es casual que el castellano conserve idéntica la palabra mar. El agua simboliza el lado emocional femenino y el océano se identifica desde siempre, casi en todas partes, con la diosa primordial, y no solo en las tradiciones religiosas, pues el ateo también concibe el mar como la sopa primordial, origen de la vida. Es por ello que el mismo ideograma cuneiforme que describe el mar, describe a la diosa madre, Tiamat, la alta madre material, en el Engoa. Ese es el espíritu infinito de María, emanación directa del absoluto, y por tanto sin duda la diosa de los antiguos europeos. Se nos dice que María es virgen porque efectivamente Sofía engendra al demiurgo por sí misma, sin participación de varón. La actual virgen es una degradación terrenal de la auténtica diosa. Dentro de la ilusión solo es perceptible la diosa material. Es así que en las culturas del Padre, al estar profundamente enfocadas en la materia, se adora a la creación, con sus ritmos, sus leyes, sus límites. Esa es la Pachamama en el Engoa, la pequeña madre de madres del Pa. Esa parte de la diosa que ha devenido material y ordenada y que se dedica a prolongar el ciclo de la vida y la muerte en el universo dual. La madre de madres del demiurgo da una vida superficial, dual, parcial y temporal. Al dar la vida material, por tanto, lo que la madre material hace es matar. Matar, acción de la madre material.
pues todo cuanto nace en este mundo ha de morir. El mismo acto de dar vida a un ser es también su sentencia irrevocable de muerte. Nuestras madres materiales nos han dado la vida y la muerte. Por eso también el mismo oxígeno producido por la diosa y que nos mantiene con vida termina oxidándonos y matándonos. Ese oxígeno es amor, pues amar es la acción de Ama, la Madre Universal, pero también es muerte, pues matar, como hemos dicho, es la acción de la Madre Material. Ahí tenemos a las dos diosas, que en el fondo son la misma. De forma que es correcto decir que la Mater Real es la matriz y al mismo tiempo mata. La diosa material es Ea en Sumeria, se la llama Ea, transformada en Gea y en Rea más tarde por los griegos, que la veneraron como diosa principal en un inicio. Todos estos nombres vienen de María o Marea. Si bien hoy la Tierra es más conocida como Gea, de donde viene la geología, por ejemplo, la diosa Rea ha dejado un rastro igual de importante, pues de Rea viene nada menos lo que es real. Real quiere decir poderosa creación femenina en el Encoa. Es decir, que lo real es por definición lo material, real, poderosa creación de la madre terrenal. No todo lo verdadero es real, por tanto, tan solo lo material pertenece a Rea. Los aspectos que pesan sobre la diosa, sus cadenas, son enormemente variados, pero pueden reducirse a uno fundamental: la separación, la dualidad, que se manifiesta en las mencionadas cualidades de la materia: parcialidad, temporalidad y parasitismo. Todas ellas están perfectamente descritas por las leyes científicas de la naturaleza, que, como ya hemos dicho, son las leyes de Dios Padre. Adorar a la diosa material y no a la universal implica la aceptación de las leyes de la naturaleza como absoluto, y entre ellas, por supuesto, la aceptación del principio de entropía, la lenta degradación de la materia hasta la muerte. Sin embargo, lo cierto es que solo cuerpo y alma están sometidos a la ley de la entropía y mueren, porque son las partes creadas por el Demiurgo y Sofía. El espíritu ya es inmortal, y solo si desconoce esto y sigue al cuerpo y al alma en sus desvaríos, en lugar de liberarlos, solo si hace esto es posible que termine tras muchas vidas disolviéndose definitivamente en las fauces de Satanás. Vista como mero receptáculo vacío y mecánico del espíritu del Padre, la materia se despreciará, por supuesto, y tal desprecio se extenderá por lógica también a nosotros mismos, en la medida en que no nos consideramos espíritus inmortales, sino materia. Por tanto, en el seguidor de Satanás, tanto en el ganado como en sus pastores, siempre estará presente el autodesprecio, usualmente proyectado como desprecio hacia los demás. No creer en la humanidad es despreciarse uno mismo. Es imposible cualquier tipo de empoderamiento o liberación desde este desprecio, y por tanto la propaganda del Padre insistirá siempre especialmente en propagarlo. El error no era tecnológico, era humano. Es peligroso salir a la calle, la gente está muy mal, no respetan el distanciamiento, no se ponen la mascarilla, hay que hacer la ley más represiva para someterlos. Así es como se justifica todo avance en el esclavismo del padre demiúrgico, echándole la culpa de todo al ser humano, a la diosa Sofía, origen de los espíritus atrapados en todos los hombres y mujeres de este planeta. Eva mordió la manzana. Satán crea en la sociedad la ilusión de que desear poder o poseer mucha materia es malo, y se venera la humildad y la pobreza. El rebaño no debe querer mandar y ha de conformarse con lo poco que va a tener, pues los pastores van a explotarlo inmisericordiamente y no quieren competidores en su explotación. El rebaño inconsciente y confundido interpreta así el poder y la cantidad física de materia como algo malo para el espíritu, pero esto es tan erróneo como lo opuesto, interpretar la cantidad de materia como buena. Unos y otros se encuentran plenamente confundidos. La riqueza o el poder dan exactamente igual a efectos espirituales. Lo único que importa es la relación individual con la materia. Lo que marca la diferencia es la relación personal de cada espíritu con la diosa. Si la somete y la parasita,
o la embellece y la libera. Conviene recordar que no solo hay un masculino dominador y un femenino dominado, como quieren hacernos creer. También hay un masculino liberador y un femenino absoluto, lamentablemente borrados de nuestro recuerdo por una propaganda milenaria continua que se adapta y renueva cada segundo para llevarnos a despreciarnos a nosotros mismos. La única elección del ser humano que empieza a despertar del sueño es si se alinea con los demonios mecánicos que parasitan a la diosa o con los espíritus libres que buscan retornarla a la plenitud. Al igual que el segundo, la diosa también se encuentra partida desde hace miles de años, llegando hasta nosotros únicamente la falsa diosa inventada para destruir a la auténtica diosa, demonizada. Esta división se manifiesta en la existencia de dos significados simbólicos de la serpiente muy distintos. Desde una perspectiva material, la serpiente es símbolo de mecanicidad y pesadez, por tratarse de un ser que actúa únicamente por instinto y que por tanto es incapaz de amar o pensar, y que se arrastra por el suelo silenciosa, representando un peligro a veces mortal para el ser humano. Desde esta perspectiva, la infinidad de grabados, iconos y leyendas sobre la destrucción de la serpiente por un dios salvador es comúnmente entendida como la victoria sobre las fuerzas del sueño y la inconsciencia. Este es Thor, este es Hércules, y esta es la Virgen María haciendo lo mismo, aplastando a la serpiente a sus pies, destruyendo así el poder de la materia sobre ella. Pero ello solo conforme al significado que hemos dado, un significado material o superficial que se ha superpuesto al sentido espiritual original de la serpiente, opacándolo casi por completo. Si veíamos que el dragón representó en su día a la diosa en un sentido espiritual, siendo este animal más tarde demonizado, la serpiente representó tradicionalmente a la diosa ya ordenada, solidificada. La serpiente material es la primera hija del dragón espiritual y por tanto es el ser primario más conectado a la madre. La serpiente se mueve en ondas como la energía, se mueve materialmente como el dragón lo hace espiritualmente. Es el punto en el que el dragón se materializa, en que Sofía se solidifica. Es el momento en el que la onda observada comienza a comportarse como partícula, esa aparente paradoja de la mecánica cuántica. La serpiente, como partícula material, conserva algunas de las propiedades de la onda energética de la que procede, siendo su movimiento ondulante y rítmico aquella directamente perceptible. Por ello, porque la serpiente trae al mundo material la lógica inmaterial, se utilizó en la antigüedad como símbolo de conocimiento del origen. Lo que Eva hace al seguir a la serpiente es conocer su propio origen, desvelar la realidad más allá de la materia. Y por lo tanto, lo que la Virgen hace al aplastar a la serpiente bajo su pie es renunciar a ese conocimiento. La Virgen destruye hasta la tentación de conocimiento, y paralelamente todos los iconos de héroes o dioses que derrotan a la serpiente o al dragón de 1000 formas y en 1000 épocas han de significar lo mismo en último término. Son los símbolos de los pastores de hombres que derrotaron al pueblo de Dios en el remoto pasado. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la simbología del héroe o de la diosa aplastando a la serpiente es relativamente moderna. Queda lejos el tiempo en que la serpiente no era vencida por la diosa, sino que iba con la diosa. Y más lejos aún queda el tiempo en el que la serpiente no iba con la diosa, sino que era la diosa. En la Grecia clásica, la serpiente se mostraba al lado de la diosa Atenea, que a diferencia de la Virgen posterior, no la aplasta, sino que va con ella. Así como también va con el búho, otro símbolo de conocimiento, pues este animal es capaz de ver en la oscuridad.
el búho percibe la verdad cuando Sol Ra no ilumina. Y aquí tenemos a la muy anterior diosa serpiente minoica, perteneciente a la cultura cretense de la antigua Europa. La vemos con las serpientes enrolladas en sus brazos y en su cuello, al igual que sucede con Shiva en la India o con Ishtar e Inanna en algunas representaciones. Ello muestra que el cuerpo, y particularmente la comunicación del mismo, está en armonía con la fuente. Pero es que antes de todo eso tenemos a la Isis egipcia, asociada con la serpiente y representada con alas y con un trono vacío sobre la cabeza. Isis es sin duda Sofía volando de vuelta a su reino, la plenitud. En algún momento, los del Padre eliminaron el trono vacío de Isis y lo sustituyeron por el disco solar entre cuernos de toro, que representa el control de la diosa como ganado de Sol Ra, el mismo disco solar que llevan encima todos los dioses paganos y que más tarde se representará como el halo típico de dioses y santos en todas las religiones modernas. En el pasado, la Isis alada con cuerpo de serpiente se elevaba hacia su propio trono. La diosa se liberaba a sí misma. Más tarde pasó a ser simplemente hija de Ra. El símbolo volvió bajo el control del demiurgo. E Isis parió a Horus para la gloria del Pa, al igual que la Virgen María parió a Cristo. Isis tiene obvia relación con Nammu, la diosa madre sumeria, igualmente representada como una serpiente. Y desde luego Isis es también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada mexicana. Quetzalcóatl, que quiere decir águila serpiente en náhuatl, es lo mismo que Isis, el principio material que se ha iluminado alzándose sobre las leyes de Dios Padre. También tenemos a la Nagkanya india y a Nuwa, la diosa madre en la antigua China. Estos ejemplos muestran que la diosa en algún momento fue la serpiente. La lógica detrás de Isis es también la misma que la del caduceo, símbolo que presenta a la diosa en la forma de dos serpientes ascendiendo en espiral y abriéndose en dos alas que la permiten elevarse. Así que la diosa original, la serpiente emplumada, Isis, degradó en una diosa dominada por Sol Ra, y más tarde se segmentó del todo, y en lugar de un único ser, unión de la diosa con el segundo, la atención de los dominadores pasó al segundo, que en lugar de liberar a la diosa, la destruía. Esa es la serpiente vencida por un águila del escudo de México, de los dominadores mexica, los aztecas. Ese es el San Jorge y el dragón de los cristianos, y esa es la Virgen María, la diosa inventada que destruye a la diosa verdadera. La Virgen es el ideal monstruoso creado por el Padre para reprimir a nuestro espíritu e impedirle conocer. Ese es el transcurso simbólico entre el femenino absoluto y el femenino esclavo, pues la Virgen inventada sirve al Padre. Las invasiones de la cultura del Padre ocasionaron esta escisión no solo simbólica, sino también literalmente en la cultura de los antiguos europeos, como ya explicamos. Estos, por tanto, son los símbolos violentos de los pastores de hombres que esclavizaron Europa, si bien han sido obviamente utilizados para describir otras realidades más adelante. Para entender mejor esta distorsión simbólica original, vamos a estudiar en mayor profundidad el caso de Atenea como paradigma de la transición de la cultura del absoluto a la cultura de la represión. Atenea es la tierra de Aten o Atón, el dios solar paternal de los pastores de hombres. También es llamada Palas Atenea, término en el que se redunda en que la diosa es de los Pale, de la tierra del Pa, el Padre. Fue adorada en el Partenón, gran padre creador, de Atenas, ciudad que lleva su nombre. Atenea conserva todavía trazas de la antigua diosa Ea adorada en esas tierras, particularmente expresadas en la serpiente que la acompaña, pero como enseguida vamos a ver, no se trata ya de la misma diosa. La mitología griega nos cuenta el enfrentamiento de Atenea con Medusa a través de su campeón Perseo o Parseo. Medusa es una mujer bellísima, una de las 3 gorgonas que tienen la raíz go absoluto. Las gorgonas no son sino las 3 Marías, los 3 aspectos del absoluto, la Trinidad creadora,
que van a ser degradadas propagandísticamente al nivel de monstruos. Relacionadas principalmente con la serpiente, las gorgonas son también el remanente distorsionado del culto a la diosa en la antigua Europa. Conforme al mito griego, la casta y virgen Atenea envidia la belleza y sensualidad de la irresistible Medusa, y por ello la maldice transformándola en un monstruo que convierte en piedra a quien lo mira. Después, viendo que aún así Medusa sigue resultando irresistible, la manda matar por el semidios Perseo, que le corta la cabeza. Y Atenea pone la cabeza de Medusa como trofeo en su escudo para atemorizar a sus enemigos. Este es el Gorgoneion, que aparece en miles de grabados, esculturas, murales, escudos, armaduras y monedas de la antigüedad clásica. Y no solo en Europa, otras culturas también lo conservan a su manera. Estas son la diosa Kali en la India y la diosa Tlaltecutli en México, ambas demonizadas. Atenea es antecesora de la Virgen María y como tal es desde luego también virgen, pues recibe el atributo de Partenogen, que engendra sin auxilio de varón en griego. Es por ello que se la adora en el Partenón. Modelo de virtud y castidad, Atenea fue por tanto un símbolo femenino parcial, incompleto. Atenea, la tierra del Pa, es una guerrera investida de cualidades masculinas que rechaza sus cualidades femeninas, su sensualidad y su capacidad de crear vida, proyectándolas en el monstruo Medusa, al que envidia y odia. Según el mito, Atenea nace ya adulta y con la armadura puesta, dispuesta a luchar y derrotar a la Gorgona. Pero como señala Robert Graves, Medusa y Atenea tuvieron que ser en su día una y la misma diosa. Su presencia dividida, partida en el citado mito, es el remanente de una invasión traumática, aquella de los pueblos del Padre sobre la antigua sociedad libre del absoluto femenino, algo que fue borrado de la historia por los vencedores. Ni los mismos griegos clásicos hace 2500 años recordaban o entendían ya nada de esto. No entendían el origen de sus propios mitos. La misma transición se da, por ejemplo, en México, haciendo los aztecas que Quetzalcóatl, que ya era completo en sí mismo, derrote y parte por la mitad a su particular gorgona marina, Tlaltecutli, representada prácticamente igual que en Grecia. El absoluto fue cortado en dos en todas partes. Se alzó a la diosa guerrera casta y se demonizó a la diosa femenina sexual. Atenea lucha desde entonces contra sí misma, no es plena, reprime la parte de ella que es libre, sensual y creativa, y reprime su deseo de unión romántica con el hombre. Reprime a la serpiente. Pues Atenea es el aliado de la cultura patriarcal en toda mujer. Es la reunión de aquellas cualidades parciales que, convenientemente dirigidas a destruir el resto de cualidades, impiden el despertar de la diosa interior. Atenea, así como su homóloga romana Minerva, serían por tanto una degradación del aspecto del absoluto que encarna Marta, la madre creadora que obra, el aspecto guerrero activo del absoluto. Hoy en día las tres diosas están degradadas y se representan siempre venciendo a la serpiente y al dragón. Esta es Santa María, esta es Santa Margaret de Antioquía, que sería Margot, y esta es Santa Marta de Betanie, de las tierras del pueblo del segundo, llamada también Marta Dominadora. Las tres Marías, tal como llegan a nuestros días, son mostradas siempre derrotando a la verdadera diosa. La Virgen rechaza la manzana en el jardín del Edén, Atenea rechaza a Medusa. Tanto el símbolo como la teoría oficial católica detrás del mismo nos dicen que la mujer ha de mantener su inocencia y pureza, es decir, que su espíritu no debe conocer. Atenea viene al mundo ya adulta y armada. Si nos dicen que ya es adulta, ¿para qué tendría que saber nada más? Para los dominadores, es mejor que Atenea crea que su ignorancia e infantilismo es un signo de madurez, pues así nunca alzará la mano hacia el fruto del árbol del conocimiento. La manzana prohibida es la apertura a lo desconocido. Esto en el nivel material se traduce en la entrega absoluta al otro. Es la experiencia material más cercana a la unidad, pues implica la reconstrucción del andrógino original anterior a la partición del espíritu en sexos, a la creación del cuerpo y alma duales,
Esa entrega es el matrimonio sagrado, el hieros kamos, simbolizado por el caduceo, símbolo en el que la dualidad material, las dos serpientes, se eleva en ondas generando dos alas de un ser único. Los dos se vuelven uno, la serpiente emplumada. Es el mismo principio que ilustran Nuwa y Fuxi en China, por ejemplo. El hieros kamos es la entrega absoluta a todos los niveles en que consiste el verdadero amor. Debido a que el amor entre polaridades puede liberar a los espíritus esclavos, el demiurgo se esforzará en que no exista ese amor, en que el matrimonio sea un simple contrato de conveniencia. El padre, para perpetuar la separación, ha de potenciar lo opuesto de la entrega y lo opuesto del amor. Ha de potenciar la creación de una frontera sólida, externa, impenetrable, en torno de cada mujer. Estas también son Atenea, quienes financian el feminismo de género desde lo más alto, invirtiendo miles de millones en campañas propagandísticas a todos los niveles. Buscan crear un ejército de Ateneas fulminantes, totalmente ajenas a su verdadero poder y naturaleza, canales todas del mismo mensaje, clones perfectos la una de la otra, marchando al unísono. Eso es el femenino dominado, que como todo en la cultura satánica se vende como lo contrario de lo que es. El engaño de Satán consiste en que mientras se hunde en el infierno, el esclavo, en este caso la esclava, tenga la ilusión de que se está liberando, y más aún, que su liberación consiste precisamente en destruir al verdadero femenino libre dentro y fuera de una misma, a extirpar al monstruo del patriarcado, que no es más que la serpiente de Edén reformada, la demonización del matrimonio sagrado. Estas son Ateneas puritanas, dispuestas a limpiar con violencia el patriarcado original en hombres y mujeres para purificar el mundo. Son sacerdotisas del Padre, expandiendo fanáticamente su odio al amor y su adoración implícita fuera de toda medida de la energía masculina dominadora, energía que ellas mismas buscan encarnar y servir, castrando a hombres y mujeres y asesinando el fruto de su amor. Todos nosotros, ellas mismas. La esclava cierra los ojos a la verdad de sus emociones profundas y de la naturaleza de sus acciones y actúa por inercia propagandística. Se deja llevar, pues el camino al infierno es siempre el más fácil y atrayente, y es muy difícil dar media vuelta y salir, pues requiere de mucho valor reconocer qué es lo que realmente uno está sintiendo y viviendo en ese camino. Si vive la lucha eterna pensando que es pacífico, si vive la separación pensando que es fraternal, si vive el odio puro pensando que es otro el que odia. Al demonizar a Medusa, que también está separada, el Padre crea a su vez el segundo camino, el de la serpiente, como algo perverso y demoníaco, algo igualmente carente de amor. La liberación sexual materialista no lleva a nada más que a la serpiente material que describíamos al principio, a un ser arrastrado parasitario que actúa solamente por instinto para satisfacer su propio placer, que se deja llevar hasta depletarse. Tanto la negación del deseo sexual como la rendición completa al mismo son caminos parciales causados por la partición de la diosa plena en dos femeninos monstruosos, la casta Atenea y la vanidosa Medusa. Estas son las únicas opciones que el Padre brinda a los hombres y mujeres de este mundo: matar a la serpiente y no conocer nada nunca, o ser la serpiente instintiva y dejarse llevar por la materia. La otra opción que ya no se muestra es la diosa serpiente que actúa sobre sí misma desarrollando alas y elevándose, la luna muerta que crece hacia Ishtar, el empoderamiento femenino absoluto. Las alas que permiten elevarse a la serpiente son el ejercicio de la razón pura sobre nuestra vida para liberarla, no para reprimirla. Es decir, representan la fusión de la energía femenina de la diosa con la energía masculina liberadora del segundo, basada en la verdad. La libertad es la obra del segundo sobre la tierra. Esta obra es la espiritualización de la materia.
Pero la tierra no es libre por creernos que lo es o por desear que lo sea. La libertad requiere conocer exactamente qué la impide y qué la propicia. La acción de liberar ha de provenir de la verdad